Turbinate ha sido el ganador de esta edición del Hackathon durante todos estos días, un proyecto en el que la inteligencia artificial tiene todo el peso, podría ser social o en este caso tecnológico. ¿Qué tal? ¿Qué ha supuesto para ti? Estoy muy bien, Eva, muchas gracias por la invitación. Fue una sorpresa ganar el primer premio. Hicimos un proyecto arriesgado, por decirlo, porque era todo el extremo de la IA, pero estoy muy contento de que lo hayamos conseguido junto con mi compañera Tania Ortega y Mona Chat, que hicieron posible que este proyecto pudiera salir adelante. ¿Qué queréis aportar al mercado? Lo que queremos aportar al mercado es que cualquier empresa pueda tener una IA integrada en sus equipos de manera fácil, que les salga barato, sin que tengan que aumentar los costes y sin perder calidad en comparación a las empresas grandes que usan modelos de IA más potentes. Esa es la idea simple que hemos ofrecido. Porque los grandes problemas, supongo que tienen las empresas, es la falta de conocimiento para utilizar estas herramientas, claro. Que todo sea un mundo, ¿no? Tú lo ves en tu trabajo habitual. Como consultor de IA, una de las principales problemáticas es que cuando estás trabajando con un cliente y te pide que integres IA en sus equipos, me dice, pues si uso la IA de OpenAI, de ChatGPT, pues me sale muy caro. Y si quiero coger un modelo potente y meterlo en sus equipos, pues o tengo que cambiar toda la infraestructura del equipo o tengo que comprar un modelo más grande, lo cual le sale todavía mucho más caro. Entonces lo que hemos encontrado es un sistema que es como pasar un vídeo de 4K a 1080. Se pierde algo de resolución, pero digamos que en esencia la información sigue llegando y el modelo sigue funcionando como si fuera el vídeo en 4K, por hacer la comparación. Y la intención aquí, por ejemplo, para temas de medicina, yo de momento, honestamente, no recomendaría este producto. Pero para temas de empresas que quieren usar IA para responder consultas, o usar IA para hacer todo tipo de integraciones que sean básicas, que no haya vidas humanas en riesgo, este producto es completamente viable y lo estamos desarrollando también. Ya habéis empezado a desarrollar. Tenemos ya la demo y seguimos desarrollando. He tenido varias conversaciones con gente que quiere llevarlo un paso más allá y estamos muy emocionados con el proyecto. ¿Y en coste cuál sería la diferencia en utilizar un programa usual o el vuestro en este caso? Esa es una muy buena pregunta, Eva. Y depende un poco del proyecto, pero en general nuestra intención es, vuelvo al tema del vídeo en 4K y en 1080. Por ejemplo, para que tú tengas un vídeo en 4K subido a YouTube, vamos a decir que el tiempo que tardas en subirlo, vamos a decir que es el dinero. El vídeo en 4K te tarda un poco más en subir y el vídeo en 1080 te tarda menos en subir. Imaginamos que el vídeo en 4K tardas, 20 minutos y el de 1080 en 10 minutos. Pues eso sería, nuestra intención es llegar a una reducción de costes de unos 50%. Que una empresa que utilice nuestro modelo se reduzca un 50% en comparación a que se hubiera usado un modelo mucho más grande. Esa es la idea. En tu caso eres profesional. Sí. ¿A ti en qué te ha ayudado el Hackathon, este evento? Pues me he ido a conocer un montón de gente nueva, como los compañeros que han pasado ya por aquí, que yo antes tenía la mala idea de que el hackathon era solo una cuestión universitaria, que el primer hackathon que participé fue en un contexto universitario. Entonces dije, yo aquí voy a encontrarme a gente de la universidad, ¿qué hago yo aquí? Ya soy muy mayor para esto. Bueno, sé que aparento 50, 90 años. Pero la idea era esa un poco, y cuando llegué me encontré a un montón de gente muy diversa, de distintos orígenes, países, idiomas, culturas, y me llevó un grupo tenemos un chat en Slack, llevo un grupo de gente con la que sé que siempre podré contar y estoy bastante encantado. Había profesionales, como decimos, estudiantes, también había muchos que querían captar ese talento y llevárselo a sus empresas. Claro, aquí sirve para ojear también. Lo que hay en el futuro, ¿no? Claro. Pues sí, hemos tenido, como he dicho, hemos tenido conversaciones de ese tipo también, de gente interesada en colaborar con nosotros. Y yo pues seguimos conversando, ¿sabes? Tú sabrás de esto mejor que yo, que estás en los medios, que no puedes irte con el primero que te haga uno, tienes que conversar un poco y estamos ahí evaluando una serie de propuestas también. ¿Cuánto tiempo llevas como consultor de inteligencia artificial y cómo ha ido evolucionando, cómo está el mercado en estos momentos? Pues ahora mismo el mercado está, hay gente que habla de burbuja, está en boom. Pero hay mucha diferencia. Están los profesionales de la IA que dicen que son profesionales de IA, que te pueden hacer un chatbot y demás, que está muy bien, pero luego están los que realmente te hacen un proyecto de IA teniendo en cuenta la infraestructura. Es decir, no es lo mismo que tú me encargues un proyecto de IA y yo te conecte a una API de ChatGPT o lo que sea, eso lo puede hacer cualquiera, pero lo que yo te venga y te diga, vale, este proyecto no solo te voy a implementar la IA, vamos a ver cuáles son tus costos actuales, cómo lo reducimos, cómo hacemos que haya una relación calidad-precio, que a ti no te cueste mucho dinero y que no tengas que hacer ninguna barbaridad para integrar la IA. Entonces, hay que diferenciar esos dos tipos de personas. Yo, sin ser arrogante, formo parte del segundo grupo e intento pues, que mi trabajo se tome en serio, si no, no me habría puesto esa chaqueta hoy. Esa es la idea un poco en general, que intento integrar proyectos de IA para que reduzcan costes a mis clientes
y que les sea mucho más fácil integrarla, básicamente. En el caso de tu proyecto decías que ya ha echado a andar, pero ¿en cuánto tiempo crees que será una realidad? Pues mira, yo era un poco pesimista en este sentido porque teníamos la demo ya montada y decía, pues esto me llevará un año o un año y medio en que sea realidad, en que te consiga la inversión necesaria, pero sí, como te he dicho, he tenido conversaciones muy prometedoras de gente que realmente ha creído en la idea, gente que apuesta por ahí, y creo que, no puedo decir fechas ahora mismo, pero creo que puede acelerarse bastante el tiempo de espera. ¿Pero te hace falta una inversión importante o no? Lo que me hace falta ahora mismo es conseguir un grupo de profesionales que quieran ser los primeros en adoptarlo y probarlo, en un entorno controlado, evidentemente, pero inversión como tal, de momento, no será lo principal, pero no voy a rechazar el dinero, si alguien me lo quiere dar, yo encantado. Bienvenido es. Pero de momento no es lo principal que necesitamos. Expe, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Eva, ha sido un placer Suerte. charlar contigo.